Muy buenas tardes y bienvenidos al Ateneo. Después de esta bienvenida que ha dado también musicalmente Nicolás Flores del Conservatorio de Madrid y que de algún modo es la participación de la sección de música del Ateneo en este homenaje. Este homenaje que, en fin, nos reúne hoy y estamos reunidos hoy aquí en el Ateneo, en el salón, en este salón principal, Cátedra Mayor de esta docta casa, para ofrecer un reconocimiento, un homenaje a un muy selecto grupo de socios. Selecto sobre todo porque habéis dado a todos nuestros asociados un elevado ejemplo de fidelidad y lealtad a esta docta casa en la que os habéis mantenido como socios más de 50 años. 50 años, son muchos años. Y en esos años habéis hecho muchas cosas, muchísimas, de orden personal, de orden profesional, de todo tipo. Unas mejores, otras menos. Pero seguro que muchas. Y además, entre todas esas cosas hechas, fuisteis capaces de encontrar parte del tiempo de esos 50 años para darle al Ateneo. Fue una más de esas muchas cosas que hicisteis, pero seguramente es una de las que más satisfechos os sentís. Y si realizamos este homenaje es porque la vida de nuestra docta casa, queridos consocios, no es otra cosa que la parte del tiempo de nuestras vidas que los asociados entregamos al Ateneo para que el Ateneo pueda vivir. Más activos unas veces y otras no tanto. Durante todos esos 50 años habéis contribuido con vuestras cuotas, con vuestra presencia y participación y con vuestras iniciativas también a la vida del Ateneo. Unos años en los que también conocisteis momentos difíciles para la entidad. Nunca son fáciles en esta docta casa. Y pese a todo, en todas las circunstancias, favorables o adversas, que afectaron al Ateneo en esos 50 años, siempre mantuvisteis vuestra condición de asociados. Y gracias a vuestra perseverancia fue posible que el Ateneo pudiera cumplir sus finalidades y seguir siendo una de las principales referencias culturales, no solo de Madrid, sino de toda España y me atrevería a decir incluso que del mundo. Es justo y apropiado que recordemos ahora, hoy, estas verdades tan evidentes como usualmente olvidadas. Los fundadores del Ateneo lo concibieron y lo crearon en libertad, con el propósito de difundir las artes, las ciencias, las letras, el pensamiento y la cultura. Una ambiciosa tarea que ha sido posible mantener con altibajos y con algunos cortes de continuidad a lo largo de más de 2 siglos, gracias al esfuerzo colectivo que realizaron los asociados, sin duda, con su impulso y su esfuerzo, generación tras generación. Esfuerzos muchas veces llenos de sacrificios y sin sabores, que han hecho posible que el Ateneo, después de 200 años, siga ofreciendo cada día la mejor programación cultural. En fin, muy apreciados consocios, fueron esas las razones que estudió y valoró la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid para acordar en diciembre pasado la realización de este homenaje, este primero, y el que siga haciéndose en los años sucesivos. Por todo ello, queridos consocios, muchas gracias. Gracias por vuestra dedicación al Ateneo, tan generosa como desinteresada siempre. Muchas gracias. Y ahora voy a pedir a 3 socios que uno a uno que se dirijan a darnos unas palabras. Me refiero concretamente y en primer lugar a Esther Gauna, Emilia Esther Gauna Eguiluz. Adelante, por favor. Un aplauso, por favor, para Esther. A ver, que soy muy pequeñita. ¿Así? Buenas tardes a todos.
Gracias, Ateneo. Gracias, Docta Casa. Por este momento tan sentido, quiero expresar mi gratitud a esta institución que tanto me ha aportado en todos estos años. Comparto con todos ustedes este momento que significa nuestro esfuerzo colectivo para mantenerla. Valoro, agradezco y me alegro ver a compañeros amigos que han estado fuera de Madrid trabajando durante muchos, muchos años y han continuado siendo socios hasta hoy. ¿Cómo nos ha ayudado a crecer, a valorar, a sentir, a discrepar con su biblioteca, conferencias, tertulias? Ha sido un enriquecimiento disfrutando. Y que sea en este momento que veo y siento el Ateneo renacer y renovarse, es de una satisfacción plena. Gracias a toda esta Junta de Gobierno en este momento. Gracias. Por favor, Mercedes Panizo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a los compañeros que llevamos tantos años siendo socios de esta casa, donde hemos aprendido tantas cosas y donde hemos disfrutado de sus actividades. Yo fui socia en el curso 73-74. Fue una persona para mí entrañable, don Luis Gómez Llorente, que entiendo que algunos de aquí le conocerán, quien nos hizo socios a la mayoría de la clase de filosofía. Era una persona maravillosa, como profesor un 10 y como persona superable. Y era mi pequeño homenaje a este profesor. Este profesor que voy a contar una anécdota. En el año, sería en el 74, 73 estábamos en la dictadura, fue el atentado de Carrero Blanco. Él era de la Junta del Partido Socialista, también fue del Colegio de Licenciados, y nos enteramos que él daba una conferencia en el Obispo Perelló. En aquel entonces, el Obispo Perelló, pues era un colegio bastante, digamos, abierto con ciertas cosas, grupos y tal. Entonces, cuando él se enteró que sus alumnos queríamos asistir a su conferencia, anuló la conferencia porque dijo que él no quería influir en sus alumnos, que cuando fuéramos exalumnos, que podíamos asistir a sus charlas. Para mí, eso da la talla de esa persona, cuando es muy fácil comernos el coco, como vulgarmente dice, a los alumnos. Entonces, él fue además vicepresidente del Congreso de los Diputados en la primera legislatura del PSOE. Era, como digo, una persona maravillosa y era mi pequeño reconocimiento a esa persona. Quiero también agradecer a la Junta Directiva, al Ateneo en general, y yo lo que propondría también que libre pensamiento, pero siempre con respeto. Nunca insultos ni voces, como he escuchado en algunas ocasiones, incluso algunas cosas. Entonces, pido respeto ante todo, que haya concordia, que haya paz, que tengamos la luz suficiente para llevar a esta casa por el mejor camino. Muchas gracias.
Y por último, veterano entre los veteranos, con 70 años, tanto él como su señora como socios, tenemos a Juan Antonio Ortega y Díaz Zambrona. Buenas tardes a todos, señoras y señores, consocios queridos. Para mí es una gran alegría estar una vez más en el Ateneo. Haciendo cuentas, he llegado a la conclusión de que efectivamente yo entré en esta casa en octubre de 1956. Por tanto, no son los 50 que dice ahí, son que ese año cumpliría los 70 ininterrumpidos. Y no me ha arrepentido en absoluto de haber venido al Ateneo. Quiero decir que el Ateneo, vamos a decir pocas cosas. La primera cosa es que el Ateneo para mí es como mi segunda casa. Mi segunda casa, y durante algún tiempo fue mi primera casa, porque yo entraba en el Ateneo, cuando terminé la carrera, para preparar oposiciones, entraba en el Ateneo a eso de las 10 de la mañana, me ponía a estudiar, después diré en dónde me solía sentar, hacia las 11:30, las 12 me tomaba un café, que ya entonces era infecto, ¿eh? Y bueno, sí, es una buena tradición que hay en la casa, no sé si en este momento continúa o no hay café, pero en fin. Y después me quedaba hasta la 1:30, me marchaba por aquí cerca a comer. Había un sitio cercano aquí a la derecha, se llamaba El Pilar, donde se podía comer por el módico precio de 5 o 6 pesetas, era un pelín más de un duro. Y después volvía y seguía estudiando, había un nuevo descanso hacia las 6:30 a las 7. El café que me nos habían dado me escarpentaba y me hacía pasar al bar de enfrente, que se llamaba Bonifacio, donde ahora hay un hotel, o al otro, que se llamaba el Gran Café del Prado, y continuaba por aquí, cenaba, y a la 1 menos cuarto daban los timbrazos, yo no sé ahora si, cuando se termina, y había que salir, o sea que realmente era mi primera casa durante mucho tiempo. Aquí estuvimos en esa época está un poco mitificada, ya ha cambiado. Yo he notado que ha cambiado mucho. Esta sala es más pequeña, la que yo había visto que era mayor. El número de escalones que había para subir era muchísimo menos. Yo lo subía en un periquete, las dos, y después la escalera para la biblioteca. Eso ha cambiado. Y los que estábamos también, pues éramos más jóvenes, pero has hablado de Luis Gómez Llorente. Aquí nos conocimos mucho. Cuando se preguntan, oye, ¿por cómo se pudo hacer aquello de la transición? Pues por muchas razones. Una de ellas es porque personas que habíamos estado, nuestras familias, en un lado u otro de la guerra, nos conocimos, nos tratamos, nos hicimos amigos y podíamos llegar a acuerdos porque nos fiábamos. Ha hablado de Luis Gómez Llorente. Claro, Luis Gómez Llorente fue muy amigo mío, querida. Fue compañero en Derecho, fundó la revista Omnis, donde yo escribía. Después se cansó del Derecho y se pasó a Filosofía. Fuimos compañeros en Filosofía. Y yo, que había sido delegado de la Facultad de Derecho, también lo fui de subdelegado en Filosofía y tenía muy gran afecto a Luis Gómez Llorente. Pero aquí había de todo. Había de la derecha, Gómez Llorente era, como se ha dicho, del Partido Socialista. Además, un socialista. Aquí escribió Llorente en la historia del socialismo. Y yo te puedo decir en qué sitio lo escribía, que es en la sala grande, en la segunda fila, sentado allí una y otra vez que escribía. Había gente de todas clases. Había muchos opositores. O sea que aquí en realidad había siempre oposición. Los que eran de oposición al franquismo, que tenían que disimular, y otros los que hacían oposiciones a registros o a notarías o del Estado, etcétera. Y tuvimos muy buenas relaciones. Yo me sentaba en la sala pequeña, que ahora tiene un nombre, donde estaba el mesetón. ¿Cómo se llama ahora? ¿La pecera? No, la pequeña de lectura. El mesetón era
un mueble grande subido donde había el que repartía los libros, que se llamaba Matías un tiempo, después estaba Mariano, después estuvo Juan. El tal Matías contaban, había que estar callado porque aquí había mucha gente que había tenido relaciones estrechas con Azaña, y entonces estaba muy mal visto eso de tener relaciones con Azaña. Y Matías, a nada que le tiras de la lengua, te contaba cosas que le habían ayudado a Azaña a entrar, etcétera, etcétera. Y nos servían los libros, nos servían muy bien. Un hijo de Juan, que era Juanito, fue guardia urbano, guardia de la porra que se decía antes, y por la mañana nos servía los libros y por la tarde, si nos veía aparcados en mal sitio, nos ponía una multa tan tranquila. De opositores a registros, a notarías, y de opositores al régimen. Los opositores al régimen tenían que andar con mucho ojo, o teníamos que andar con mucho, porque éramos críticos, en realidad todo el mundo era crítico del régimen. Y la situación era delicada. Aquí estaba, aparte de Gómez Llorente, estaba Ignacio Romero de Solís, que era jefe del Partido Comunista. Curiosamente era un andaluz guapo, alto y con aspecto aristocrático, y además aristócrata. Había liberales, en fin, había de todo. Y eso para nosotros imprimió carácter. Por tanto, no se crea que todo era malo, porque en aquella época había los dos niveles, el nivel de la protesta para abajo, y después estaban los que mandaban, que generalmente eran del Opus y que tenían preocupaciones por nosotros. Por ejemplo, para evitar el calor nos tenían puestos, ustedes no lo sabrán, quizá un botijo en la sala grande para refrescarnos, etc. Y era curioso, era cuando menos curioso. También nos censuraban determinados libros que desaparecieron, y algunos desaparecieron, creo yo, definitivamente. En fin, así era. El Ateneo fue para mí la segunda o la primera casa, seguro. Después de decir que el Ateneo ha supuesto para mí el mundo en el que he continuado. He estado en el Consejo de Estado, aquí preparé las oposiciones, pero he estado después en muchos sitios, pero el Ateneo siempre ha sido un lugar de vuelta donde yo leía, y leía de todo, de todo, porque la literatura que existe en el Ateneo es fantástico. Y finalmente también el Ateneo pues, ha tenido la atención de premiar nuestra presencia continuada. Aquí tengo la insignia que se me dio por los 50 años. Ahora estoy también presente en el segundo. En el próximo seguramente ya no estaré, y lo siento, no tengo ninguna prisa de dejar de estar, pero tengo que agradecer que se haga esto, que se haga con todos los socios, y que se estimule a que el Ateneo siga siendo lo que es una institución cultural de primer orden y de primera importancia. O sea, que viva el Ateneo. Te ayudo. Por favor, miembros de la Junta de Gobierno. Entonces, iremos haciendo el llamamiento a cada uno de los que han confirmado, y empezaremos por Jaime Plana Claver. Estamos, pues espera, perdonen porque vamos a ver si sincronizamos. Bueno, es María Angustias. No está. Yo es que tengo una lista con una, no sé, poner el siguiente, casi mejor. Por eso, María Angustias no está. María Rosa Martínez Bayo. Tampoco.
Siguiente, por favor. Sí, pero en otro orden. Claro. Pues es mejor seguir el que tiene la... Pasada la siguiente, por favor. Juan Antonio Ortega y Díaz Zambrona, pues... Sí está. Adelante, Juan. Sube, Juan. Se supone que tú vas a ir dando todos los nombres de ellos y entonces vas pasando ahí. Están por orden. Entonces, exactamente, están por orden de todos los reconocidos. Los que estén subirán, ¿vale? Entonces, aquí tienes, eso es. Aquí va, de aquí, Sí. de aquí. Y entonces estos están por este orden. Vale. Ahora estamos aquí, ahora Sí. va Isabel Diego Marín. Isabel Diego Marín. Isabel Diego Marín. Adelante, sí. Diego Marín. Isabel Diego Marín. Perdón, María Victoria Hernández Blázquez. Santiago Garma Pons. Francisco Campos Villanueva. Jaime Plana Claver. Aurelia Izquierdo Campo. ¿No está? Agustín Martín Galocha. Adelante. Joaquín. Joaquín Sánchez Rincón. Eduardo Huertas Vázquez está ausente, inevitablemente, no se encuentra bien de salud. Enrique Pajón Mecloy. María Rosa Escudero Lavallen. Concepción de Castro Monsalve. José Herrador del Castillo. Claro. Julio Martínez de la Era. Hugo O'Donnell y Duque de Estrada. Covadonga Balbás Torres. María Jesús Manella Jiménez. Pedro Pérez Sánchez. Germán Gómez Orfanel.
Clementino Calvo Ramírez. Manuel Ruiz Elvira. Carmen Rastrojo Rojas. Antonio Villacorta Baños. José María Dalda Mourón. Jorge Martínez Nieto. Moisés Camino Eras. Sí. José Antonio López López. Carlos Santiago Fernández. Luis Gracia Díez. Sí. Un momento que me he perdido. Julio Cruz Rojas. Julio Cruz. Santiago Currás Iciar. ¿No es? Vaya. Vaya. Antonio Valle Fernández. Juan Acero Serna.
José Clemente Benito. Pilar Villanueva Suárez. Lourdes Yagüe Olmos. Miguel Ángel Tabladillo López. María Luisa Cachafeiro Barro. Ignacio Duque Rodríguez. Mercedes Panizo, de nuevo. José Vicente Guzmán López. Carmen Pérez Sardina. Isabel Visedo Orden, gracias. Juan Fernández Fernández. Blanca Pradera Bravo. Agustín Cisneros Peinado. Eduardo Hernández Martín. Antonio López Moya. No bajes, quédate. Ángel Escorial Bonet.
Javier Ajenjo Bullón. José Luis Gómez Navarro. María Dolores Antigüedad Castillo. Antonio Morales Garzón. Francisco Javier Gregorio de Bonín. Claro. Emilia Esther Gauna Eguiluz, de nuevo. Jesús López Cidad. Eduardo Díaz Romón. Pilar Salgado Bernabé. Miguel Ángel Castillo Montero. Juan Cabedo Torres. Agustín González Vera. Agustín Martínez Eras. José Cermeño Irisarri. María Gracia García Oñate. García Oñate, sí. Perdón. José María Albillos Ferrandiz. José María Robles Fernández. Francisco Villacorta Baños. Inmaculada Sánchez. Ángeles Rodríguez Ramiro.
Ana Bián Herrero, Carmen Luengo Moro, Carmen Sanz Guisado, Gloria Fernández Jalvo, Teresa Martín Candela, Juana Sevilla Álvarez, Julio de Pablos Riva, Francisco Armero Real, Isidoro Sevilla Checa, María Eugenia Romero Cabarrús, Emilio Martínez Rodríguez, Eduardo Noya Blanco. Y perdonen un momentín. Porque tenemos de última hora alguna persona más. Luis, que estás por aquí. Sí, sí estás. Que no me... No sé si queda alguien por llamar porque a última hora ha habido alguna... adelante, por favor. Y nos dice, por favor, el nombre porque no lo tengo anotado, me han indicado, pero... Pascual González Díaz. No hay nadie más que haya... Sí, allí. ¿Había alguna persona que no hayamos llamado? No. Si no está, pues nada, muchas gracias a todos. Tiene la palabra el presidente del Ateneo, don Luis Arroyo. El Ateneo de Madrid no sería el Ateneo de Madrid si todo fuera cronometrado y todo perfecto y no hubiera siempre... Debo explicar que la decisión de dar esta insignia, que solamente, por cierto, llevarán ellos y ellas, es una cosa en la que yo he pedido que seamos muy estrictos, porque si no, si todo el mundo tiene la insignia, ¿no?, a su disposición y las vendemos ahí en la tiendecita de la entrada, pues no. Esta insignia que nuestros queridos socios y queridas socias, os saludo de verdad con el corazón, pero estaba diciendo que esta decisión es resultado de un compromiso que adquirimos hace 6 años, poquito menos de 6 años, que no hemos podido cumplir y que Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona me recordó
me regañó, de hecho, me dijo, mira, te comprometiste, ¿no? El compromiso era que aquellos que llevaran más de 40 años de socios les eximiríamos del pago de las cuotas. Y yo debo decir que no lo hemos cumplido. En aquel momento, cuando nos comprometimos a ello, no teníamos, obviamente, acceso a las cuentas, porque todavía no estábamos en la Junta de Gobierno. Cuando llegamos a la Junta de Gobierno, hicimos los cálculos, vimos que la cosa se ponía en un pico y que no podíamos asumir, sin un alto coste para la casa, no podíamos asumir ese compromiso. Hemos asumido el compromiso de que más allá de 60 años, y hay ya unos cuantos, entre los cuales está el propio Juan Antonio, se les eximirá de las cuotas y que, en cualquier caso, 50 años, desde luego, como alguien ha dicho en este mismo lugar, son muchos años como para que hagamos un reconocimiento fraternal y cariñoso a todos los socios y a todas las socias que han mantenido durante 50 años su compromiso con la casa. Cuando mirábamos las fichas veíamos que había algunos casos en los que la pertenencia, la membresía, diríamos en español de América Latina, la membresía no había sido continuada y entonces, bueno, pues ha habido algunos casos de pequeña confusión. Pido disculpas a todos y a todas porque en algunos casos pues alguien ha dicho, hombre, pero si yo solamente estuve un año fuera, por ejemplo, ¿no? O si yo en realidad, pues, y además estuve fuera, pues yo qué sé, porque me invitaron de la universidad de no sé qué. Bueno, hemos considerado, por supuesto, esos casos, aunque haya sido de última hora, y estamos felices, en definitiva, de dar este merecidísimo premio a estos consocios y estas consocias hoy, y yo me comprometo a que lo haremos todos los años con aquellos que vayan cumpliendo sus 50 años. Y por ese motivo puedo decir, y voy a ser muy breve, para que podamos celebrar todos juntos y todas juntas en la cacharrería y tomar un vino y brindar por la vida, por la amistad y por el Ateneo. Decía que es, lo prometo, os hablo desde el corazón, es el acto más emocionante para mí desde que estoy en la presidencia, desde que tengo el honor de presidir el Ateneo de Madrid. Podría decir que también fue un grandísimo honor recibir al rey, a los reyes en el Bicentenario, a los dos. Por cierto, los reyes se enorgullecen mucho de decir que son socios de pago, y me parece muy bien. Cuando cumplan 50 años de socios, pues también les daremos su medalla, sean o no sean reyes de España, cosa que no está, por supuesto, de nuestra mano. Pero decía que este es el acto más emocionante de estos 5 años. Y lo digo con el corazón, lo digo de verdad, porque ver ese grandísimo compromiso que es permanentemente permanecer desde el año 75 como mínimo, algunos de vosotros desde hace mucho más, algunos desde el año, lo habéis dicho, ¿no? Desde el año 50 y pico, en dictadura, en plena transición democrática, con golpes de Estado, con pandemias, con enfermedades, con cierres, con crisis económicas aquí en la casa, digo, y en el país también. El Ateneo siempre ha ido al albur de los acontecimientos que sucedían fuera, era un espejo de lo que sucedía fuera. Y recibiros y poder, aunque sea con esta humildad, ¿no? Poder regalaros estas palabras, este pequeño acto, y dentro de poco también espero la exención de la cuota, para nosotros, para la Junta de Gobierno, es un verdadero honor, un privilegio. Esta casa no tiene igual en el mundo. Yo he estado mirando, os lo prometo, yo he estado mirando a ver si hay algún sitio que sea parecido al Ateneo, a ver si hay otros Ateneos, por supuesto, pero ninguno tiene la relevancia de esta casa. Ninguno, está clarísimo. Ninguna institución española tiene la relevancia y el lustre de esta casa nuestra, de esta docta casa, como nos gusta llamarla, donde han residido tantos y tantos ilustres artistas, escritores, pintores, aunque los pintores, nos decía Antonio López el otro día, que los pintores veían que el Ateneo era una casa un poco... Tenían la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y, sin embargo, hay un dibujo precioso que a mí me sorprendió, pero no lo conocía, lo vi en el Museo de Málaga, el Museo Picasso de Málaga, un dibujito que hace Picasso con 14 años, desde lo que ahora es la Muca, que vosotros me diréis que sería alguno de los cafés de la época, ¿no? Pero desde lo que el restaurante que está justo esquina, hay un dibujito de la puerta del Ateneo. Todo parece ser precisamente un dibujo de un alumno de 14, 15 años, que es la edad que tiene Picasso en ese momento, que probablemente le mandan de la Real Academia y le dicen, vete a pintar lo que quieras, y el tipo viene y con 14, 15 años pinta la puerta del Ateneo, ¿no?
Bueno, esta casa maravillosa, esta casa también con ese punto ácrata, con ese punto contestatario, con ese punto desordenado, con ese punto, sí, con ese punto revuelto. Es, sin embargo, también la casa de la curiosidad científica. Juan Antonio ahora nos contaba, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis pasado horas y horas en la biblioteca estudiando, quizá para unas oposiciones o quizá para, no sé, quién sabe, por el mero hecho de disfrutar de la literatura, como Carmen Laforet, a la que tanto hemos celebrado, y como tantas otras, gente no solamente curiosa, sino gente también generosa, altruista, con ganas de compartir. Esa es otra de las características de esta institución, porque estamos todos aquí, todos y todas estamos aquí exclusivamente por amor, nunca mejor dicho, por amor al arte, por amor a las artes, por amor a las ciencias, por amor a las letras. Y estamos aquí para dar y para recibir. Cuando algunos nos preguntan, ¿y por qué me voy a hacer socio del Ateneo si puedo venir a prácticamente todos los actos y las puertas están abiertas? ¿Por qué voy a venir al Ateneo? Pues a mí me gusta decir, bueno, pues simplemente por el hecho de ser ateneísta. Hay muy pocas instituciones en España de las que uno se sienta orgulloso de ser simplemente con el nombre, ¿no? Ateneísta. Uno puede ser ateneísta en Barcelona, uno puede ser ateneísta en cualquiera de los Ateneos de España, pero ser ateneísta en el Ateneo de Madrid imprime un carácter que vosotros, queridos amigos y queridas amigas, representáis hoy, y por eso os estamos tan agradecidos. Termino diciendo que a todos esos méritos que caracterizan a los que somos socios y socias del Ateneo de Madrid hay que añadir el que quizá en estos momentos que estamos viviendo sea el más importante. Además de todo eso, nos preciamos de ser gente tolerante, de ser gente abierta y de ser gente dispuesta a escuchar las opiniones de cualquiera. A veces nos enfadamos, por supuesto, pero somos sobre todo gente tolerante. Esas son todas las características que pocos pueden, a la que pocos pueden aludir. Yo quisiera, y termino ya, de corazón, daros las gracias a todos y a todas, muy especialmente hoy a vosotros, por estos 50 años de compromiso. Tenemos un socio muy conocido y que organiza aquí, ha tenido en el Ateneo uno de sus lugares de difusión de las ideas, que dice que vamos a ser inmortales y además pronto. O sea que a lo mejor no hay que tener miedo y dentro de 30 o 40 años pues seguimos dándonos todos medallas, ¿no? Pero no solamente daros las gracias a vosotros, muy especiales hoy, por supuesto, sino también a todos los que estáis aquí, que sois socias del Ateneo. Llevéis un mes, llevéis un año, llevéis 20, pero gracias por ese compromiso con nuestro país, con la cultura, con la ciencia, con las letras de nuestro país, que al final, en definitiva, es lo que buscamos todos. Y gracias por seguir siendo, con todas sus letras y con mayúsculas, gracias por seguir siendo ateneístas. A mucha honra. Muchísimas gracias a todos. Creo que ahora vamos a escuchar otra pieza musical. Quiero dar las gracias, por cierto, también a la sección de música y al maestro que nos está deleitando con la música. Y luego os voy a pedir un segundín para que os hagáis una foto, nos hagamos una foto de familia todos juntos. Y os recuerdo, vuelvo a recordarlo, que después vamos a la cacharrería a tomar un vino, una cerveza, un refresco, lo que queráis. Muy bien, gracias.
Ya nos vamos todos, os vais todos, si queréis, a la cacharrería, tomamos un vino y vosotros quedaros aquí que vamos a hacer una foto. Los que estéis en primera fila, sentados, y los demás nos ponemos de pie a ver si conseguimos hacer una foto ahí bien bonita.